Genealogía y familia, con heraldicafamiliar.com. Hoy nos metemos de lleno en un tema apasionante, la genealogía. Vamos a ver cómo empezar a construir nuestro árbol familiar desde casa. Y lo hacemos con una guía muy práctica de nuestros amigos de heraldicafamiliar.com, que, bueno, es la web del Instituto de Historia Familiar. El objetivo es claro, descubrir nuestras raíces. Pero, a ver, ¿es tan sencillo? ¿De verdad podemos llegar, no sé, hasta la Edad Media sin gastar dinero? Bueno, aquí hay que ser realistas desde el principio. La verdad es que, sobre todo en España, encontrar documentación fiable tan antigua es muy complicado. ¿Por qué? Se ha perdido mucho. Claro, piensa en guerras, incendios, incluso mala conservación durante siglos. Muchos archivos simplemente ya no existen. Y antes del Concilio de Trento, allá por 1563, los registros en las parroquias pues no eran obligatorios y ni se hacían siempre igual. Ah, vale. Así que ir más allá del siglo XVI, pues normalmente solo es posible para familias nobles que sí tenían sus propios registros y demás. Pretender descender de, no sé, un rey o alguien famoso sin pruebas de verdad, documentales, es bastante improbable, seamos sinceros. Entiendo. Una genealogía es un camino, ¿eh? Sabemos dónde empieza, pero de verdad nunca dónde termina. Es una aventura. Sé que toca armarse de paciencia y ser realistas. Y has mencionado a los expertos de heraldicafamiliar.com. Es bueno saber que, aunque nos centramos en empezar gratis, ellos también hacen estudios profesionales, ¿no? Exacto. Para quien quiera profundizar más o, bueno, si se encuentra con una pared que no puede saltar, ellos pueden ayudar mucho. Perfecto. Bueno, pues vamos a la guía. Primer paso recomendado. La memoria familiar. Lo clásico. Preguntar a padres, abuelos, tíos, nombres, fechas, sitios. Sí, parece lo más lógico y accesible, ¿verdad? Totalmente. Pero ojo, la memoria familiar es valiosísima, ¿eh? Con punto de partida, pero es efímera y a veces falla o se adorna un poco con el tiempo. Ya, claro. Por eso es fundamental, importantísimo, usarla como guía, pero siempre con la idea de confirmar todo con documentos. La regla de oro es, sin documentación no hay investigación. Así de claro. Documentación, vale. ¿Y cómo conseguimos esos primeros papeles oficiales? La guía dice, registros civiles, juzgados de paz y gratis. Sí. Solicitar los certificados de nacimiento, matrimonio, defunción. En teoría es así de fácil y gratuito. Incluso te los mandan a casa. Suena genial. Pero la práctica a veces es otra historia. Ah, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues, por ejemplo, si te equivocas en una fecha al pedirlo, quizá por un recuerdo familiar que no era exacto, ¿Te lo deniega? más estrictos con los datos. Y luego está el tema de, bueno, la falta de personal o el volumen de trabajo en algunos registros. Que se retrasa todo. Muchísimo. A veces meses, ¿eh? Incluso más de un año de espera. No siempre la colaboración es, bueno, la que nos gustaría para estos temas. Vaya. ¿Y qué se puede hacer? ¿Llamar? ¿Insistir? ¿Ir allí? Se puede intentar llamar o ir en persona, pero sin garantía, ¿eh? A veces solo queda esperar. Paciencia de nuevo. Con estos documentos del registro civil, que empiezan más o menos en 1870, pues ya podemos ir montando las últimas generaciones. Padres, abuelos, bisabuelos. ¿Vale? Y una vez que agotamos esa vía, la de después de 1870, ¿a dónde vamos? ¿A lo más antiguo? Exacto, a los registros parroquiales. Ahí buscamos las partidas de bautismo, de matrimonio, de defunción. Pero eso ya no es público, ¿no? Efectivamente, ahí cambiamos de tercio. Los archivos de la Iglesia son privados. El acceso depende de cada diócesis, de la parroquia. A veces necesitas una autorización, como pasa en Toledo, por ejemplo. Tienes que localizar al párroco, que igual lleva varias iglesias. No siempre es fácil. Se complica la cosa. Sí, es otro reto. Aunque bueno, hay que decir que muchos libros antiguos ya están en archivos diocesanos, más centralizados. Y digitalizados. ¿Se puede mirar algo online? Sí, hay proyectos importantes. Family Search, por ejemplo, ha digitalizado muchísimo. Eso ayuda un montón. Menos mal. Pero aún así, muchas veces toca ir en persona. Y luego está, enfrentarse a los libros viejos, el estado en que estén, y la letra. La caligrafía antigua. Eso es. Tener unas nociones básicas de paleografía, de leer letra antigua, vamos, viene muy bien. Entendido. O sea, registro civil, luego parroquias. ¿Qué más sugieren los genealogistas de heraldicafamiliar.com? ¿Hay otras pistas?
Pues sí, mencionan varias fuentes más que pueden ser muy útiles. Por ejemplo, los archivos militares. Si tuvimos un antepasado militar o guardia civil, puede haber un expediente personal. Interesante. O los expedientes de quintas del servicio militar obligatorio, que existen desde el siglo XVIII. Dan pistas de dónde vivía y cuándo un hombre joven. Luego los archivos notariales, si sabemos que alguien hizo testamento. Y imagínate, bienes, herederos, relaciones. Mucha información ahí. Sí, aunque tienes que saber el notario o buscar en el archivo provincial. Y claro, los grandes archivos estatales, como el portal Pares. Pero eso, da para hablar largo y tendido otro día. Queda claro entonces. La genealogía con base documental es un trabajo metódico, casi de detective. Sigues el rastro del papel. Y la investigación llega hasta donde llegan los documentos, ¿no? Salvo casos de familias con archivo propio o personajes históricos. Exactamente. Construir un árbol fiable requiere eso. Método, paciencia y saber cómo superar los obstáculos que van surgiendo. Es un trabajo exigente, pero de verdad muy gratificante cuando vas uniendo las piezas. Y por eso insisto, para quien busque ayuda experta o quiera ir más allá, en heráldicafamiliar.com pueden contratar un estudio genealógico profesional. El equipo que tienen puede descubrir cosas increíbles sobre la historia de una familia. Pues nos quedamos con esa idea. Y una última reflexión para quienes nos escuchan. Más allá de nombres y fechas, ¿qué historias personales, qué profesiones curiosas, qué viajes inesperados o decisiones importantes estarán esperando en ese próximo documento por descubrir de nuestra propia familia?